Estimados hermanos, Dios los bendiga. Es un motivo de gozo poder dirigirme a ustedes a través de las redes sociales. Un poco de tristeza porque no pudimos ir al templo para alabar al Señor juntos, pero nada nos detiene para que nosotros adoremos a nuestro Dios. Vamos hoy a orar a Dios y presentar nuestro corazón, presentar nuestras necesidades. Así que le voy a pedir que en primera medida oremos, y vamos a orar por la iglesia, por todos los hermanos. Si de pronto conoce a alguien que tiene una dificultad, que tiene una situación difícil, es el momento para que oremos juntos. Yo voy a elevar algunas oraciones y usted por favor se une conmigo. Señor Todopoderoso, Padre Eterno, hoy me acerco a ti para adorar tu nombre, para reconocer tu grandeza, tu poder, tu bondad. Gracias porque la hemos visto a cada momento. Cuando veo los cielos, cuando veo mi familia, cuando veo el alimento en la mesa, siempre tengo que decir, eres tú mi Dios, mi proveedor, el que me cuida. Señor, hoy cada uno en su casa, pero queremos adorarte. Queremos también escuchar tu voz. Y que por favor también escuches la nuestra. Conoces las necesidades de cada uno de tus hijos. Dios mío, en este tiempo rogamos por provisión para cada hermano, para cada familia. Gracias porque sé que ninguno tendrá necesidad de pan. Gracias porque tu provisión llega. Gracias también por la sanidad que traes a nuestros cuerpos. Gracias por todo, Dios mío. Cada necesidad, cada petición, hoy la colocamos delante de ti porque sabemos que ya sabes cuáles son. Y por eso, con fe y con agradecimiento, oramos a ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, estimados hermanos, es el momento de tomar nuestras Biblias y también tomar la libreta de apuntes. Quiero estudiar con ustedes la carta de Santiago. Así que ubique su Biblia y también ubique esta carta. Es una de las últimas cartas llamadas cartas universales. Así que prepare su corazón y durante un buen tiempo vamos a estar estudiando esta carta. Yo diría para iniciar que la iglesia cristiana durante su primer siglo de existencia pudo presenciar dos momentos muy fuertes, un momento triste y un momento muy alegre. Y el momento más triste fue ver entregado en manos de pecadores al Salvador del mundo. Pero también la noticia más feliz, y es que Él resucitó al tercer día, y que ahora todo aquel que cree tiene perdón y la vida eterna. Este fue el mensaje que los discípulos empezaron a predicar, y obedeciendo al Señor, que en el libro de los Hechos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, ellos salieron a predicar. Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo se inicia la iglesia en Jerusalén. Así que los primeros capítulos de Hechos nos registra un crecimiento rápido que tuvo la iglesia allí. Pero así como tuvieron crecimiento, también tuvieron muchos problemas. Tuvieron persecuciones por parte del gobierno de su momento. Los cristianos fueron esparcidos por todas partes. Y parece que esta carta fue escrita precisamente por Santiago, como lo vamos a ver ahora, para consolar, para animar a la iglesia. Le voy a pedir que entonces leamos los primeros 4 versículos. Esta carta es una carta práctica y por eso quiero que la estudiemos. No es una carta que viene a solucionar algunos problemas de la iglesia, sino que me parece que presenta todas las problemáticas que se pueden presentar en una iglesia. Por eso
en este tiempo va a ser útil para nuestra vida cristiana. Dice el primer capítulo, versículos 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lógicamente, empieza contándonos quién le escribe, Santiago. Ahora, este nombre de Santiago es un nombre griego, porque realmente en hebreo es Jacobo. Así lo nombran algunas Biblias, no lo mencionan como Santiago, sino Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? ¿Quién es este Santiago? Tenemos que recordar que el Señor Jesús tuvo 2 Jacobos como discípulos, pero ninguno de ellos pudo haber escrito la carta. El primero fue sacrificado muy temprano, que fue el hermano de Juan, Hechos lo registra, y el otro tenía como un segundo nombre, es hijo de Alfeo, y aparece en todos los evangelios como Jacobo el hijo de Alfeo. Pero aquí empieza Santiago, siervo de Dios. Algunos escritores dicen que hay muchas evidencias para decir que fue el hermano del Señor Jesús, o medio hermano, como algunos lo mencionan. Sabemos que los hermanos del Señor no se habían convertido cuando Él muere, pero también nos registra el apóstol Pablo que Él se le apareció a Jacobo, y eso parece que transformó la vida de este hombre. Y llegó a ser un apóstol prominente, tanto que en Gálatas nos dice que era considerado, juntamente con Pedro y con Juan, una columna de la iglesia. Y también cuando uno lee Hechos capítulo 15, estaba presidiendo el concilio. Entonces se dice que fue el primer pastor de Jerusalén durante unos 20 años, y posiblemente durante esos 20 años, conociendo la problemática de sus hermanos judíos, pudo escribir esta carta precisamente para ayudar, para animar. Y el texto dice, Santiago, siervo de Dios, y muy interesante que no menciona que sea hermano de Jesús o con el título de apóstol, sino un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me gusta eso. La palabra siervo aquí en realidad es esclavo, una persona que se somete y que somete su voluntad a la voluntad de alguien a quien ama. Santiago, como ya lo mencioné, era una persona ilustre y posiblemente el pastor de la iglesia y apóstol, llamado así, pero no recurre a esos títulos, y es una gran lección para nosotros hoy. Muchos hoy están reclamando títulos ante los ojos del Señor, pero yo creo que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Tampoco se sabe la fecha en la cual se escribió esta carta, pero se cree que Santiago fue martirizado y murió más o menos en el año 62 después de Cristo, que fue arrojado del pináculo del templo. Eso quiere decir que esa fecha de escritura tuvo que ser lógicamente antes. Algunos le ubican por ahí en el año 48 o 49, mientras fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Como ya lo mencioné, la intención de esta carta, yo diría que es triple. En primera medida, animar a los creyentes hacia la madurez y a la vida de santidad. Una segunda intención es corregir todos los excesos de algunos creyentes, y también motivar y mostrar la necesidad de tener sabiduría para la vida. Con esto nos dicen que algunos, o que Santiago, todo su escrito lo basa en el Sermón del Monte, en las enseñanzas de Jesús. Hay unas 12 enseñanzas, y todas separadas, basadas precisamente en el Sermón del Monte, pero también basada en el libro de los Proverbios. Lógicamente, si era el hermano del Señor, creció estudiando la Torá, el Antiguo Testamento,
incluyendo el libro de los Proverbios. Por eso decimos que Santiago es un libro práctico, no existe mucha teología, sino más bien datos prácticos de la vida cristiana. El libro tiene un énfasis y es precisamente hablar de la verdadera fe, una fe que se muestra por medio de lo que uno hace, es decir, de las obras. Ahora, yo quiero hacer la aclaración, no es que Santiago esté defendiendo la salvación por obras. Algunos pensaron eso, y es más, lo han utilizado de esa manera, creyendo de que iba a contradecir a Pablo, en ningún momento, sino que más bien lo que nos está diciendo es que la fe sola es la que salva, pero la fe que salva nunca viene sola. Toda verdadera persona o todo verdadero creyente que ha depositado su fe en Jesucristo debe mostrar la fe que tiene por medio de lo que hace a diario. Así que vamos hoy a mirar un poquito y vamos a empezar teniendo esto en pensamiento, cuál es como la idea de esta carta. Y cada vez que usted de aquí en adelante la lea, ya sabe que fue escrita por el discípulo o hermano del Señor, y que lo escribió en un momento cuando la iglesia estaba pasando persecución. Si usted nota, el versículo 1 dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. Eso quiere decir que la iglesia o los destinatarios eran judíos creyentes que vivían fuera de su tierra, fuera de Israel. La mayoría no volverían a ver a su ciudad, menos al templo, puesto que este también había sido destruido. Los primeros 4 versículos que yo leí, yo diría que es como la introducción. Es más, el capítulo 1, todo el capítulo 1 para mí es como una introducción, donde en cierta medida va a decir o va a marcar el derrotero de todos los temas que desarrolla en los otros 4 capítulos. Pero quiero invitarlos entonces a pensar en la frase que está en el primer versículo, es decir, en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. He titulado esta reflexión para que usted la guarde en su memoria y de pronto le ponga título ahí a lo que está escribiendo, así, sumo gozo. Pero lo curioso es que Santiago nos está diciendo aquí, y le está diciendo a estos hermanos que están fuera de su tierra, lógicamente pasando dificultades y también persecuciones, porque la iglesia cristiana en su inicio fue perseguida por los emperadores. Ya sabemos que aún Saulo de Tarso fue un promotor de esa persecución. Claro que él se convierte y luego es llamado Pablo. Lo primero que quiero que usted subraye aquí es que es una orden, es un mandato lo que hay aquí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El texto no dice que tengan gozo solamente, o un gozo de pronto mezclado con un poquito de tristeza, sino que dice tened por sumo. Ahora la palabra sumo es alto, máximo. Tened por sumo gozo, algo que realmente nos debe extasiar, algo que nos debe llenar. Nosotros nos llenamos de alegría cuando nos dan noticias buenas, cuando todo va viento en popa, cuando nos dan un aumento salarial, cuando nos dan un regalo. Pero el mandato no es ese. El mandato es tener sumo gozo cuando estamos en pruebas. Ahora, no solamente en pruebas, dice cuando os halláis en diversas pruebas. Y las pruebas en este contexto provienen de afuera. No es algo que nosotros lo buscamos, es algo que aparece. Les dije que la iglesia estaba siendo perseguida y que por eso habían tenido que dejar sus tierras, habían tenido que ir a refugiarse en otras naciones. Así que no solamente el hecho de ser perseguidos y sacados de su tierra, sino llegar a un lugar extranjero, van a pasar diversas pruebas. Algunos por ser judíos no los querían, por tener otra creencia. Cuando aceptaban a los judíos, entonces no aceptaban a un judío que había creído en alguien ahora diferente, que era Jesucristo. Diversas pruebas. La palabra diverso aquí significa múltiples.
como pudiéramos decir, múltiples colores o múltiples sabores. Y es que cuando nos hallamos en diversas pruebas, lo más frecuente, lo más fácil es preocuparnos o angustiarnos. Y esa era la condición de la iglesia, y que posiblemente es la condición nuestra. Estamos en diversas pruebas. Pero lo natural no es gozarnos, no es alegrarnos, no es sentirnos en bendición. Al contrario, la gente se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para recibir esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Diríamos que esa es una reacción muy humana, muy carnal, pero la invitación que nos hace aquí, yo diría que es una reacción espiritual. Y aquí tenemos que poner toda nuestra parte, una decisión nuestra. Como lo dije, no es sencillo uno gozarse. Hay una lucha dentro de nosotros, porque la palabra del Señor nos invita a gozarnos, pero a veces en vez de esto llega la tristeza, el enojo, la ira, la preocupación. Pero si usted nota, nos invita a tenerla. Eso quiere decir que nosotros tenemos el control para producir ese gozo espiritual. Y también, si tomamos la decisión de entristecernos, es nuestra. Pablo y Silas es un ejemplo de personas que pudieron gozarse en la tribulación. Si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, fueron encarcelados. Les quitaron la ropa, los golpearon, los metieron en la cárcel de más adentro, ataron sus manos y sus pies en el cepo y estaban heridos. Pero a medianoche dice la Biblia que ellos cantaban a Dios. Y uno se preguntaría, ¿sería que no les dolían las heridas? Claro que sí. ¿Sería que no les incomodaba estar atados al cepo? Indudablemente. Pero a pesar de eso, ellos tenían sumo gozo. Y esta es la idea del mandato. Porque lo primero que tenemos que ver en este pasaje es que es una orden, es un mandamiento. Es algo que nosotros podemos decidir. Cada creyente puede producir un gozo intenso en los momentos de dolor. Mucha gente habla de la actitud positiva, pero aquí no se trata de esto, se trata de una decisión de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Ahora, creo que el siguiente versículo nos da una segunda pauta. ¿Y por qué es que tenemos que estar gozosos? Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la paciencia, sabiendo que es esa fuerza para uno mantenerse firme ante la presión, el creyente no se goza por el dolor o por el sufrimiento que causa la prueba, pero sí puede gozarse porque puede mirar más allá de la prueba. El dolor o el sufrimiento que causa las pruebas nos están diciendo que vamos por el camino correcto cuando se trata de ser o de ese sufrimiento por causa del Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, cuando el Señor dice, gócense, alégrense, dice el versículo 11 y 12, gozaos cuando seáis perseguidos. Permítame, literalmente leo el texto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo les dije que los temas que estaba tratando aquí Santiago tenían o tienen su eco en el Sermón del Monte. Así que creo que las pruebas vienen a suplir una necesidad. En segunda medida, yo quiero que usted lo piense. Nosotros tenemos una necesidad y esa necesidad es de paciencia. Esa capacidad para uno esperar, para uno soportar, para no doblegarse, para no apartarse, para no renunciar a la fe. Paciencia. Saber que esto va a cambiar. Es una necesidad que tenemos todos. No es natural tener paciencia.
Creo que todos lo hemos experimentado. Hay cosas que nos molestan, pero el Señor quiere suplir esa necesidad y lo hace a través de las pruebas. Entonces, en primera medida, es que es un mandato, pero en segunda medida es una necesidad que nosotros tenemos, la paciencia. Pero me gusta cómo termina el versículo 4, porque nos da como la tercera cosa para analizar, y tiene que ver con el producto final. Dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia que resulta de la prueba, escuchen eso, esa que produce o que nos debe producir a nosotros un nuevo gozo, trae un resultado final. Y por eso es importantísimas las pruebas. Y por eso es importantísimas las actitudes en medio de la prueba. Porque cuando habla de sumo gozo, está hablando de la actitud con la cual debemos nosotros enfrentar todas estas situaciones. Estamos viviendo crisis, estamos viviendo dificultades. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que también estamos como la gran mayoría reclamando y preguntándonos por qué y para qué? Así que, en primera medida, gozo, sumo gozo, que es realmente un mandato. Pero también es una necesidad suplida, y para eso viene la paciencia. Y lo que dice el versículo 4, en lo cual yo he llamado el producto final, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos en primera medida. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas lo que quieren es producir perfección. ¡Qué bueno! Ese es el mandato del Señor. Eso se lo dijo a Abraham, que sea perfecto. En Mateo capítulo 5, verso 44 también nos lo dice, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Significa que el creyente madura por medio de las pruebas, crece, se sana, empieza a ver la vida de otra manera. Porque lo que Dios quiere es precisamente eso, perfeccionarnos. Dios quiere entonces que sus hijos crezcan. La paciencia que resulta de las pruebas produce precisamente la perfección. Pero no solamente la perfección, el texto dice: para que seáis cabales. Eso habla de unas facultades que están muy desarrolladas en todas las áreas de nuestra vida. Cabal es alguien que tiene juicio, alguien que tiene una visión centrada, alguien que tiene todos sus 5 sentidos desarrollados, cabal, completo. Dios quiere eso, que como cristianos realmente seamos cristianos íntegros, totales. Y la última frase que utiliza Santiago aquí: sin que os falte cosa alguna. No está hablando de las necesidades. Posiblemente toda la vida nos van a hacer siempre falta las cosas. Pero lo que nos está diciendo es que no nos falte nada a nosotros en nuestra vida cristiana. Dicho de otra manera, que seamos irreprensibles, que no tengamos nada que reprender. Yo creo que este es el tiempo de las correcciones, el tiempo de limar todo aquello que no le agrada a Dios. Y Dios permite las pruebas para eso. Ahora sí podemos apreciar cuán importante son las pruebas, cuán importante es la paciencia, porque al fin y al cabo todo va a terminar en una perfección del cristiano. Entonces, quiere decir que Dios en su grande misericordia nos permite esto para que uno madure. Yo les puedo contar que cuando inicié la vida cristiana tuve muchas pruebas, y alabado sea Dios, porque eso me dio firmeza, me ayudó a madurar, me ayudó a afianzar más mi fe, a crecer más, de tal manera que algún día Dios me llama a este ministerio del cual no soy digno. Pero creo que son las pruebas. Cuando una persona se queda sin pruebas, parece que no se perfecciona, no madura. Así que creo que en este tiempo
Nosotros tenemos que verlo de esa manera y gozarnos. Por eso yo he estado invitando a la gente a adorar a Dios, porque Él tiene el control, porque Él sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Cuando estemos en pruebas como estas, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere perfeccionar. Yo he dicho en varias ocasiones que esta pandemia es una oportunidad que Dios le ha estado dando a la iglesia para que se santifique, para que se perfeccione, para que cambie muchas actitudes y muchas cosas. Tuve la oportunidad de predicar una serie precisamente sobre la santidad en ese tiempo. Así que, amados hermanos, Santiago viene para animar a la iglesia. Las pruebas no son como algunos lo dicen, que Dios está enojado, que por algún pecado. Puede ser que algunas, cuando no es una prueba general, cuando es una prueba de pronto interna, cuando es una prueba que nosotros mismos provocamos. Pero hay muchas cosas, como lo dije ahora, que son externas. La iglesia, sencillamente por haber creído en Cristo, eran perseguidos. Usted lee Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos. Pedro, Juan son perseguidos. La iglesia fue esparcida precisamente por seguir al Señor. Y nosotros en este tiempo también posiblemente tendremos que pasar pruebas. Y no sé cuántas más vendrán. Pero pienso que Dios nos llama, aún en medio de esto, a ser creyentes que tienen sumo gozo cuando seamos probados, porque ella produce paciencia. Y sin paciencia no se puede ser perfecto, sin paciencia no se puede ser cabal, sin paciencia no se puede ser pleno para Dios. Así que, hermano, cuando llegue la prueba, no busque una salida rápida. Tampoco se angustie y empiece a reclamar y a hacer oraciones de combate, sino al contrario. Creo que este pasaje de Santiago viene para ayudarnos a tranquilizar, para que no nos rompamos la cabeza buscando cómo liberarnos de las pruebas. Desarrollemos más bien una actitud de gozo. Y repito, no por el dolor que produce la prueba, sino por lo que la prueba va a producir en nosotros. Va a producir paciencia que tanto necesitamos. Por eso, amados hermanos, cuando vienen las pruebas solamente tenemos dos opciones: obrar de una forma humana, carnal, y entristecernos, enojarnos, frustrarnos, apartarnos de la iglesia o apartarnos del Señor, o al contrario, permitir que sea el Espíritu Santo el que tome el control y produzca en nosotros ese fruto del gozo, sumo gozo. Creo que la semana pasada hablé de Abraham, la fe de Abraham. ¿Cómo Abraham podía mirar más allá? No el momento de la prueba, sino lo que venía después. Creo que es la invitación de Santiago aquí. Las pruebas que tenemos ahora nos invitan a mirar más allá. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿A dónde quiere llevarnos? Pienso que la venida del Señor está muy cerca. Por eso, amados hermanos, mientras Él viene, manténgase en la fe. Mantenga orando. Pero una oración de alabanza, una oración de rendición, una oración que busca tener la comunión, la amistad, la cercanía, la presencia de Dios. No una oración que busca la solución de las pruebas, solamente las cosas, porque a veces nos volvemos buscadores de cosas, no de Dios. Amados hermanos, creo que este es un tiempo de sumo gozo y además será un testimonio para muchas personas que hoy están angustiadas. Yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y como Abraham, pienso que Él es poderoso para levantar aún a los muertos. Él es poderoso para suplir nuestras necesidades. Mantenga ese pensamiento, alabándolo. No sé qué va a hacer Dios, pero Él tiene todo bajo control. Él tendrá el sacrificio para poder honrar al Señor. Amados hermanos,
estos días de encierro, de toque de queda, de cuarentena, creo que es un tiempo para orar, un tiempo para alabar al Señor. Quiero pedirle que incline su rostro y oremos a Dios. Padre, toda la gloria y la alabanza es para ti. Gracias por la palabra que fue escrita para otra iglesia, pero que también es para nosotros hoy. Otra iglesia que pasó persecuciones, pero que aún ahí fue fiel. Y nosotros también queremos serte fieles. Gracias por las palabras de consuelo, de ánimo. Porque las pruebas van a producir en nosotros perfección. Van a producir cambios. Van a volvernos más humanos y más espirituales también. Señor, yo te ruego que tomes el control de nuestra vida para que podamos tener esa actitud de alabanza, esa actitud de alegría, y que la gente pueda ver que no estamos derrotados porque estamos confiando en ti. Señor, muchas gracias por cada hermano que pudo conectarse y que pudo escuchar esta reflexión. Amén y amén. Estimados hermanos, esperemos que nos den nuevamente dirección, si podemos hacer los cultos presenciales o tendremos que volver a la virtualidad. En medio de lo que sea, nosotros alabamos a Dios, porque Él siempre tiene el control. Y lo que está pasando es porque tiene un propósito de perfección. Gloria a Dios. Creemos que el Señor nos va a pulir cada día más. Así que esté atento a las comunicaciones que mandaremos y también atento a las noticias, porque ahí podremos saber si nos podremos volver a reunir en el templo o no. Solamente decirles, hermanos, que les aprecio la fidelidad, aprecio que usted se congregue en casa, que usted ore y que aún ore por nosotros. Aprecio que usted pueda seguir las enseñanzas que hemos podido dar. Tiempo para orar, tiempo para buscar la comunión con el Señor. Un abrazo, que el Señor les bendiga a todos.